Muy bien, hermanas y hermanos, continuemos. Estos monjes, los esicastas, particularmente algunos recopilados en este librito Sublimidad de la oración interior, nos dicen que un corazón cálido es la clave para que la oración de Jesús arraigue en nosotros. Y es la conciencia de la propia situación, de la propia pequeñez y sobre todo de la egolatría en la que habitualmente hemos vivido, la que nos permite calentar el corazón. Cuando este corazón se ha vuelto cálido, por esta mezcla entre gracia y comprensión de nuestra parte, cuando el corazón se ha vuelto cálido, se nos hace posible algo muy importante, que es empezar a darnos cuenta, no como creencia, sino como evidencia, de que todo lo que acontece no es ni más ni menos que la voluntad de Dios. Empezamos a darnos cuenta de veras que lo que ocurre es la voluntad de Dios. Y no solo en abstracto, es decir, bueno, claro, como hizo el universo, el Creador ha hecho todo lo que existe, por ende, todo es voluntad de Dios. No solo en ese sentido, que también, sino en un sentido personal. Como decíamos hoy con una hermana en una conversación, Dios nos sigue creando, aún está insuflando su espíritu en nosotros para que pasemos a ser realmente de materia inerte a seres vivientes en la plenitud del espíritu. Está ocurriendo un proceso en esto de ser hijos de Dios. Ese restablecimiento hacia la condición original de la que hablamos con frecuencia. Esto está ocurriendo. ¿Y cómo está ocurriendo? A través de los acontecimientos que Dios me pone a mí de manera personal para mi propia elevación espiritual. Así como decimos en las oraciones comunitarias, abrámonos a la palabra de la Escritura, que nunca habla genéricamente. La Sagrada Escritura siempre nos habla a nosotros, a ti individualmente. Del mismo modo, los hechos y acontecimientos de la vida de cada quien son la voz de Dios para cada uno. Pero para que esto no sea una mera entelequia, un simple concepto al cual podemos adherir o rechazar, se necesita antes ese proceso en el corazón de ablandamiento, que es lo que posibilita que la mirada advierta esto que decimos. Desde el punto de vista de los sentidos físicos, hay causas y hay efectos. Cuando empiezan a abrirse los sentidos espirituales, esto es, la calidez del corazón empieza a actuar. Cuando empiezan a abrirse los sentidos espirituales, alumbran significados en los acontecimientos que con toda evidencia íntima e interior nos revelan la voz de Dios, nos revelan su voluntad. Yo acá tomé nota. Fíjense qué importante, y a esto tenemos que ir como práctica concreta, como tarea, como ascética estos días y ojalá todo el año. Si es verdad que lo que ocurre en mi vida es fruto de la voluntad de Dios, debo responder a cada acontecimiento de manera conforme a esto. Imagínense, si creemos esto de veras, no respondemos igual. Tomemos el caso de un vecino que pone la música fuerte, de tal manera que invade nuestro espacio, en exceso. Si estoy con el corazón endurecido, este es un vecino injusto, desconsiderado, miserable y no sé cuántos epítetos más
que no me toma en cuenta y que no sé qué, y voy a iniciar acciones legales, voy a hacer esto otro, no sé lo que haré. Ahí estamos nosotros teniéndonos como centro hijos de un corazón endurecido. Nuestra conducta resulta de un corazón duro. Pero en cambio si decimos, esto que ocurre con la música de mi vecino es la voluntad de Dios, y Dios me quiere enseñar algo, me quiere mostrar algo para mi elevación, porque todavía me está creando. Si lo tomo de este otro modo, advierto, por ejemplo, es un ejemplo al acaso, arbitrario, advierto, por ejemplo, que Dios me está diciendo, ¿viste? ¿Viste que lo que importan no son las circunstancias exteriores, sino las interiores? Porque si vas a depender de lo que haga tu vecino para tu bienestar, vas a andarte yendo de una casa a la otra todo el tiempo. Vas a estar peleándote con los vecinos continuamente. Aprende a crear en ti las condiciones de silencio tales que permitan trascender las circunstancias silenciosas o ruidosas de tu entorno. ¿Lo ven? Pero claro, si estoy con el corazón endurecido, no llego a todo esto. Me quedo con el vecino injusto, atropellador, desconsiderado, etc. Me quedo ahí, me quedo en el plano físico. Hay una causa que es la música fuerte y un efecto que es mi irritación que deriva de ella. Pero si lo que pasa es voluntad de Dios, abro mis sentidos espirituales y digo, ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué me enseñas con esto? Guíame, Señor, para responder conforme a tu voluntad. Voluntad manifiesta en los hechos, sean los que sean. Esta práctica es muy potente y nos puede servir mucho. Y sobre todo, cambia el signo de los acontecimientos. No hace falta forzar conclusiones o andar buscando significados enrevesados para... No. Se nos hace evidente, se nos presenta. El significado alumbra por sí mismo. Entonces, si nosotros tomamos todo lo que acontece como la voluntad de Dios, esto facilita la acogida de lo que ocurre. Lo primero que pasa es que no me pongo a discutir con los hechos, sino que me pongo a aprender de ellos. ¿Qué me está enseñando Dios a su través? Me abro al significado que tal acontecimiento pudiera traer a mi vida y respondo conforme a tal sentido, a tal significado. Esto es, hermanas y hermanos, lo que en el librito se llama el obrar espiritual. El obrar espiritual es un modo de acción conforme a la fe, junto a la forma de la fe. No es más ni menos que lo que hablábamos días atrás, de vivir según una fe inquebrantable, como vivían los santos, de los cuales estamos muy lejos, pero que nos sirven de norma y de orientación. Nos direccionan los esfuerzos. Pero ¿qué pasa? No puedo actuar así. Descubro que mi fe no es inquebrantable, que mi fe a veces es más, a veces es menos, que en estos acontecimientos un observador diría, pero qué hombre de fe, qué bien que actúa. Y en otros acontecimientos la fe es muy flaca. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Señor, creo, ayuda a mi poca fe, dame la fe. Esto es imprescindible en la oración, porque sin una fe profunda, los sentidos espirituales no se abren al significado de los acontecimientos. Y esto de tomar todo lo que ocurre como voluntad de Dios
no pasa de ser un concepto, no encarna, no se hace evidencia. La gracia de la fe, creo que sin duda, es la más importante de las gracias, al menos en nuestra etapa espiritual, ¿verdad? Porque la fe es lo que nos permite abrirnos a un mundo espiritual antes inexistente para nosotros. Es decir, la fe llevada a la conducta es vivir según lo invisible, como nos dicen los hesicastas. Vivo en lo visible según lo invisible. Y ahí está el obrar espiritual. Tenemos que darnos cuenta que lo que ocurre nos va preparando para ser aptos y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Aptos en qué sentido? En el sentido de tener en nosotros, en nuestro mundo interno, un ámbito propicio, un reservorio adecuado, tener un recipiente que permita la acción de la gracia y la presencia del Espíritu Santo. Yo anoté como ejemplo esto de adecuar la casa para recibir visitas, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a recibir 5 personas de visita y habitualmente vivimos 2, necesitamos adecuar la casa, reformular la disposición de los muebles, incluso sacar fuera algunos, acondicionar todo para recibir las visitas. ¿Y qué criterio vamos a usar para reformular la disposición de las cosas en nuestra casa? Y según lo que vaya a venir de visita, según el número y la índole de los visitantes, si son niños, si son adultos, si son ancianos, cuántos son. Podríamos decir, siguiendo el ejemplo, qué pretensiones traen los visitantes. Cuando se trata del Espíritu Santo, de este objetivo central de toda vida cristiana, la adquisición del Espíritu Santo, necesitamos sacar muchos muebles, y sobre todo el del ego, la presencia de ese que se cree la gran cosa. Insistimos con esto, porque cuando tomamos conciencia de nuestra realidad interior, de nuestra miseria, nos volvemos un poco más humildes. Y esta poca de humildad es la que nos permite empezar a mirar lo que ocurre como voluntad de Dios y no simplemente como el fastidio ante lo que ocurre, como la queja, como la injusticia. Y si fuera el caso de que Dios me está hablando en todo lo que me pasa y yo lo tomo a esto como hechos banales, concatenación de causa-efecto mecánica fruto de la física, en lugar de tomarlo como el lenguaje divino, patentizado en todo lo que sucede. Porque al final de cuentas, como decíamos días atrás, no hay nada que no sea extraordinario. Estamos tan oscurecidos a la maravilla de la existencia que nos parece raro considerar que hay un sentido que permanece velado para nosotros en cada acto, en cada acontecimiento. Muy bien. Yo creo que ahí estamos con lo que sería dónde fundarnos en estos días hasta fin de mes. Prestemos atención al endurecimiento de nuestro corazón, o mejor dicho, atendamos a que nuestro corazón permanezca descongelado, que esté cálido. Esta calidez, fruto de una creciente humildad que la gracia nos regala,
nos permitirá estar atentos a la voluntad de Dios manifiesta en todo lo que ocurre, a la cual debemos aceptar, aunque sea al principio como hipótesis, para que entonces veamos conductualmente cuánta diferencia hay en nuestro comportamiento si tomamos las cosas de un modo o del otro modo. ¿Y qué es lo mejor de esto? Que cuando empezamos a responder a lo que ocurre conforme a la voluntad de Dios, es decir, reacciono a lo que Él me manda, cuando empezamos a actuar de esta manera, pareciera producirse una retroalimentación, una sinergia entre gracia, comportamiento o voluntad humana y oración de Jesús. Todo esto se mezcla y nos sentimos más fuertes, más dispuestos. Como dicen también aquí en el texto, empezamos a ver que somos transformados por una fuerza invisible y nos convencemos de que la gracia actúa, de que la gracia existe y de que el restablecimiento de la condición original es posible. Vamos a seguir agregando textos. Persistamos, hermanas y hermanos, en la oración. Persistamos con fe, con valor, con firmeza, con cariño, porque la misericordia del Señor no tiene límites, es infinita. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando siempre, sin cesar, el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.